acompañando, repitiendo algunas de las indicaciones, fotos y videos sin flash. Al momento de ingresar a los salones, por favor no tocar ni las paredes ni el mobiliario y mantenernos siempre junto con el grupo, no quedarnos ni en pasillos ni en salones. Van a haber momentos para que puedan tomar fotografías. Ese es el segundo palacio que hemos tenido en el país. Este año va a cumplir 114 años. Se construyó entre 1905 y 1911. En total tiene 105 salones. 4 de ellos son los principales. Y su función original era albergar los 3 poderes del Estado. Si me acompañan por acá, vamos a ingresar el primero de los salones principales. Disculpe, dijo el segundo. Sí. ¿El primero cuál fue? Más adelante voy a hablar un poco de él. En el Salón Rojo. Este es el único de los salones principales que no se utilizó como oficinas. Aquí se hacían eventos protocolares, eventos oficiales, y es donde Cancillería salvadoreña recibía las credenciales del cuerpo diplomático radicado en el país. Este es el salón con más detalles artísticos de todo el palacio. Entre ellos, en la parte superior de las paredes, 14 medallones, cada uno con el nombre de uno de los departamentos del país. Si desde cada medallón bajamos la vista, vamos a encontrar una letra S. A inicios del siglo pasado, cuando se construye el palacio, al país se le conocía únicamente como Salvador. Fue hasta 1915 que el nombre cambia oficialmente a El Salvador. Y sobre las puertas, el retrato al óleo de 6 expresidentes que de alguna forma contribuyen a la construcción del palacio o que son importantes para la historia del país. Entre ellos, la puerta por la que entramos, el general Francisco Menéndez. Él, junto con la Asamblea Legislativa del Superior, crean un impuesto a la exportación del café. Por cada quintal que se exportaba se recaudaba $1 salvadoreño para la construcción de ese palacio. Por esa razón, cuando se inaugura, la prensa lo denomina como Palacio del Café. Quien se esperaba que lo recibiera era el general Fernando Figueroa. Sin embargo, la construcción tarda más de lo esperado. Quien lo termina recibiendo es el doctor Manuel Enrique Araújo. Él es el único presidente de la historia del país que ha sido asesinado en funciones. Este hecho sucede en 1913 en la Plaza Gerardo Barrios. Él tenía la costumbre de al finalizar la jornada y antes de retirarse a su casa, pasar por la plaza, hablar con la gente y escuchar a la Orquesta Sinfónica Nacional que solía tocar allí. El motivo real del ataque se desconoce, hay varias teorías. La más plausible dice que fueron sus rivales políticos, tanto guatemaltecos como salvadoreños. Otra, un poco más fantasiosa, dice que fue su esposa que lo mandó a asesinar por mujeriego. Y era un rumor que corría en aquellos años. ¿Me pueden dar unos momentos para tomar fotografías antes de continuar? Hace un par de meses una muchacha me dijo que Mala no le gustaba compartir. ¿A quién? Es ladrillo revestido de cemento. Ese es el Salón Jaguar, fue uno de los primeros salones en ser restaurado luego de la Guerra Civil, concretamente en 1995. La pared que tenemos acá y esta otra tienen los murales originales que se pintaron cuando se construyó el palacio. Este año van a cumplir 114 años. Habían quedado ocultas debajo de varias capas de pintura. Para llegar a ellas se utiliza una técnica llamada cala cromática, que consiste en quitar capa por capa con un bisturí hasta llegar a los originales. El mismo proceso se le realizó a las láminas sorteladas del encelado y asimismo en los 105 salones del palacio. En algunos todavía se continúa el proceso de restauración de algunos lugares. Por aquí vamos a caminar a través de algunos salones secundarios. Vamos a ver unos cuantos de los diseños que tenemos en el palacio.
Hay más de 40 diseños de pisos, 70 de paredes y 60 de láminas troqueladas del encilado. A pesar de que algunos salones llegan a repetir algunos diseños, por ejemplo, estos dos que comparten pisos, la combinación de los tres elementos es única para cada salón. No hay dos salones iguales en todo el palacio. Al final del pasillo tenemos dos salones con vista hacia el Jardín Centroamérica, la Biblioteca Nacional y la Plaza Gerardo Lado. Solo me repito unos momentos para encender las luces. Muy bien, por acá. Al próximo de los salones principales. Por acá, por favor. Les recuerdo no tocar el mobiliario ni sentarse en ellos. Luego de que ellos se retiraron, es utilizado por el Ministerio de la Defensa Nacional durante los primeros años de la Guerra Civil, hasta poco antes del terremoto del 86. El color original de ese salón es el verde de la franja inferior de las paredes. Sin embargo, entre 1956 y 1960, también es utilizado como el despacho de la primera dama Coralia de Lemos. Ella cambia el color del salón de verde a rosado. Sobre el ventanal tenemos uno de los primeros escudos de la Corte Suprema de Justicia. Comparte algunos elementos con el escudo de Estado. Que son propios de este son una espada y una balanza en representación de la justicia. Y un libro abierto con una frase en latín que traducido al español dice: la ley es dura, pero es la ley, y tienes que aceptar lo que tú mismo has hecho ley. Lo que se juzga se hace para conseguir la verdad. Son principios del derecho romano en el que está basada la ley salvadoreña. ¿Me pueden dar unos momentos para tomar fotografías antes de avanzar?
Los árboles que tenemos en el jardín son araucarias. Fueron sembradas en 1920 para celebrar el centenario de independencia de Centroamérica. Originalmente eran 5 y representaban a los 5 estados de la República Federal Centroamericana, es decir, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Actualmente al interior del palacio solo se conservan 4. La quinta, que estaba al centro y que representaba a El Salvador, se trasladó hacia el Jardín Centroamérica. Allí además se han sembrado otras 2, una para representar Belice y la otra Panamá, que a pesar de nunca haber pertenecido a la Federación Centroamericana, se colocan como muestra de unión y fraternidad que debe existir entre los países de toda la región. Se elige la araucaria porque sus raíces crecen de forma vertical y no dañan la estructura ni las bases del edificio. Pueden llegar a vivir más de 1600 años. Estas de aquí tienen 104. Comparado con un ser humano no tienen ni siquiera 1 año de edad. En ese balcón tenemos unos momentos para que puedan tomar fotografías. Aquí estuvo la sede de la Asamblea Legislativa entre 1911 y 1974. Cuando ellos se retiran, decretan ese salón como monumento nacional. Fue hasta 1980 que se creó el decreto para todo el palacio. Aquí vamos a encontrar algunos de los escritorios originales que utilizaron los diputados. Tienen 114 años y fueron hechos a mano aquí en el país. Pintado sobre la pared el escudo nacional. Se eligió como el oficial en 1912 en ese salón. En la parte de atrás tenemos un mezzanine o entrepisos. Era utilizado por la prensa que daba cobertura a las sesiones plenarias. Ese salón, a pesar de no ser tan extravagante como el rojo, también tiene varios elementos artísticos. Entre ellos unos rostros en las paredes que son representaciones de la diosa Atenea, diosa de la sabiduría en la mitología griega. Un momento para tomar fotografías antes de empezar. Bien, por acá. En la construcción del palacio participaron 3 personajes importantes. Los 3 fueron salvadoreños. El primero fue quien diseñó el edificio, el ingeniero José Alcaine. Luego, quien se encarga de construirlo fue el ingeniero y general José Peralta Lagos. Por último, pero no menos importante, fue el maestro de obra, de quien se le atribuyen la mayoría de elementos artísticos, Pascasio González. Además, él fue el encargado de viajar a Europa y comprar algunos de los materiales con los que se construye el palacio, entre ellos mármoles y granitos italianos, toda la herrería de los barandales, láminas trofeladas en el cielado y ventanales fueron traídos desde Bélgica. Asimismo, el 80% de la madera fueron importadas, sobre todo desde Honduras. Vamos a ingresar al último de los salones principales. Les recuerdo, por favor, no sentarse ni tocar los muebles. Este es el Salón Amarillo. Fue la oficina presidencial hasta 1931. El último presidente en utilizarla fue el ingeniero Arturo Araujo. Él fue depuesto en un golpe de estado del que luego sale como gobernante su vicepresidente, el general Maximiliano Hernández Martínez, que decide trasladar la oficina presidencial primero al cuartel Zapote y luego a la actual ex casa presidencial. Ambos lugares funcionan actualmente como museos. Este es uno de los salones que ya no conservan los pisos originales. Fueron cambiados en la década de los 60. Y al igual que el resto de salones principales, cuenta con un balcón. Sin embargo, aquí en el país nunca fue costumbre dar discursos desde ellos. Es otro elemento más del diseño del palacio. En ese escritorio vamos a encontrar el antiguo escudo de la ciudad de San Salvador. Ese mismo escudo se encuentra en el asiento que tenemos allá atrás. ¿Y el de la alcaldía del Salvador? El antiguo.
¿Cuánto tiene este juego, hermano? Ese sí es de la época, ese tiene 114 años para cumplir. Los demás son más recientes. Ese 114. Vamos a bajar para aquí con el terminal. Vamos a bajar hacia el cielo. Muy bien, vamos a continuar de este lado. Como les comenté al inicio, ese es el segundo palacio. El primero se encontraba aquí mismo. Ese fue construido entre 1866 y 1870, pero fue destruido por un incendio en 1889. En ese incendio se pierden documentos que venían desde la fundación de San Salvador en los años 1500. Se cree que fue ocasionado a propósito porque también se pierden documentos relacionados a procesos judiciales que quedan sin concluir. Por esa razón se instalan hidrantes al interior del palacio para combatir cualquier futuro incendio. Acá adelante vamos a ver restos del primer palacio que se conservan. Se descubren cuando se hacen cambios en el cableado eléctrico. Se determinó que estos son los pasillos del primer palacio. Algunos se ocupan como oficinas, en otros se está trabajando restaurando las paredes, por eso no están abiertos. Esos son los pasillos del antiguo palacio. Entre la destrucción del primero y la construcción de ese pasan 15 años. Se construye sobre los restos del antiguo. Es muy probable que si se escarba en otros puntos del palacio se encuentren más, pero sería muy complicado y costoso realizar esa operación. Por lo tanto, se decide solo dejar expuestos esto para mostrar cómo se veían. Antes de finalizar el recorrido, tenemos unos momentos para bajar al jardín y tomar fotografías. Talleres por parte del Centro Nacional de Artes. Por aquí es la salida. Feliz tarde, muchas gracias por su visita. Muchas gracias. Gracias, por feliz la- tarde. Bueno, feliz día. Gracias. Bueno, feliz tarde.